Buen día a todos. Gracias por estar presentes en este nuevo webinar organizado por MEXA. En esta oportunidad, bueno, yo como gerente de operaciones de MEXA voy a agradecer especialmente la presencia de nuestros dos expositores de hoy, que son dos referentes muy importantes del mundo del GNC. Así que creo que vamos a disfrutar de un buen seminario. Los tenemos en pantalla. En principio tenemos a Pedro González, que es el vicepresidente de la Cámara de Expendedores de GNC. Es contador público nacional, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Largo recorrido empresario, y en este rubro en particular desde el año 1991. Es miembro de la comisión directiva de la Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos y Afines, SECHA. Así que tenemos, insisto, en él un representante muy significativo en el mundo del expendio del gas natural comprimido. Y por otro lado tenemos a Fernando Romain, también de la Cámara de Expendedores de GNC. En este caso él es el director ejecutivo de la Cámara. Es ingeniero mecánico, egresado de la Universidad Tecnológica Nacional e ingeniero en petróleo de la Universidad de Buenos Aires. Entre otros títulos, obtuvo el magíster en Administración de Empresas en el convenio de Universidad de Belgrano y Universidad de Salta. Tiene una amplia experiencia en el mundo de los hidrocarburos. Fue director, vicepresidente y presidente del ente regulador de servicios públicos de Salta. Fue director técnico del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas. De allí nos conocemos hace ya unos cuantos años. Y bueno, por la Cámara nos va a ilustrar también con su presentación. No los voy a entretener mucho más, solo para recordarles algún aspecto logístico que es el habitual. Esto se está grabando, va a estar disponible unas horas después de terminado el seminario en nuestro canal de YouTube. A todos les vamos a hacer llegar un link para que puedan acceder al video si quieren refrescar alguno de los conceptos vertidos. Y el otro punto de la logística tiene que ver con que las preguntas, por favor, les solicitamos que las hagan por escrito en el chat o en el área de preguntas y respuestas de Zoom, Q&A, y las vamos a responder, las van a responder nuestros invitados, no yo, por cierto, en la media hora final, o sea, una vez terminadas las exposiciones. Entonces, las preguntas, por favor, por escrito en el chat o en Q&A de Zoom. No los entretengo más, los voy a dejar con Pedro González, reitero, vicepresidente de la Cámara de Expendedores del Gas Natural Comprimido. Pedro, adelante, todo tuyo. Gracias, Daniel. Bueno, muy buenos días. En nombre de la Cámara de Expendedores de GNC, Fernando y yo, le queremos agradecer a MEXA esta oportunidad que nos brinda para referirnos a la cadena de valor del GNC. En primer lugar, les comento que nuestra Cámara fue fundada en el año 1991, de la cual participo yo casi desde su inauguración. El 16 de agosto cumplirá 30 años, dentro de poquito. Es una asociación civil sin fines de lucro que nuclea operadores de bocas de expendio de GNC y otros combustibles. Ubicado en el AMBA y en el interior del país, nuestra Cámara es de jurisdicción nacional. Y formamos parte, como dijo Daniel, de la Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina, SECHA, donde, digamos, está nucleada casi toda, ahí figuran la Filmina, están casi todas las provincias representadas en esta confederación. Y bueno, el punto por ahora, vamos a los datos técnicos que preparó Fernando y lo voy a dejar en su compañía y vamos a esperar que son
cosas muy interesantes y después al final nos volvemos a comentar. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Pedro. Bueno, cuando Daniel tomó contacto con nosotros, realmente nos sentimos muy honrados y a la vez obligados ante la participación en este foro de una audiencia técnicamente tan calificada. Y por eso nos planteamos hacer una presentación muy ambiciosa. Esperen un poquito, se me ha trabado, ahí está. Esta es básicamente los objetivos que vamos a seguir en la presentación. Primero, promover la idea que solo la energía es el motor que puede sostener el crecimiento de nuestra civilización. Vamos a abordar un poquito la historia del desarrollo de la cadena de valor de GNC, los orígenes, para comentar un poquito cómo fue la relación del hombre con la energía desde los comienzos de la civilización hasta nuestros días, para después pasar a comentar ya los datos específicos del GNC. Bueno, espero que le guste mucho la presentación y sobre todo cuando ella termine. Bueno, voy a minimizar nuestra presencia, que puedan apreciar mejor las filminas. Desde los inicios de nuestra civilización, hace 10 millones de años, los seres humanos se vieron obligados a buscar un lugar donde vivir y asegurarse la obtención de alimentos. 1 millón de años atrás, el hombre descubrió cómo manipular el fuego y lo utilizó para cocinar, calentarse y defenderse de los animales peligrosos. Con la finalización de la era de hielo, hace 10.000 años, comenzó a pensar en una nueva tecnología, la más importante de la historia, la agricultura. Aprendió a criar animales, generando nuevas fuentes de alimento. Luego inventó la rueda, la vela, los molinos de viento hidráulicos y finalmente, hacia fines del siglo XVIII, con la llegada de la máquina de vapor, se inició la revolución industrial, que no fue nada más y nada menos que la revolución de la energía. Y así el hombre pudo comenzar a generar excedentes alimentarios y por primera vez en la historia logró romper la barrera que bloqueaba el crecimiento de la producción de esos excedentes y la torta de la riqueza comenzó a crecer. Es decir, que desde siempre, y con el objeto de satisfacer sus necesidades, el hombre no dudó en servirse de los elementos que lo rodeaban para utilizarlos en beneficio propio, y el gas no fue una excepción. En efecto, vamos a ver cuáles fueron los avances y la cronología de los orígenes de la utilización del gas de manera muy rápida. Si bien el descubrimiento del calentamiento del carbón en un recipiente cerrado a alta temperatura que podía generar gas fue del siglo XVI, tuvimos que esperar prácticamente 3 siglos para que recién en 1792 el ingeniero William Murdoch instalase la primera iluminación de gas en su hogar. Le voy a presentar al ingeniero William Murdoch. Luego, Murdoch utilizó el gas para iluminar edificios y finalmente en 1799 se inventó y patentó la primer termolámpara. Luego los acontecimientos en 1802 iluminó el exterior de un edificio con lámparas a gas y las luces asombraron a la población. Luego se fueron produciendo diferentes eventos con la iluminación, por ejemplo, de puentes, de distintas calles, y en 1832 más de 100 faroles iluminaron el Palacio Real de Madrid. Ahí se puede ver una foto posterior, ahí se ve, las farolas son eléctricas, pero en aquel momento esos faroles funcionaban con gas de carbón. En 1841 se suscribió el primer contrato de alumbrado público, en 1843 se fundó la Sociedad Catalana para el Alumbrado de Gas, ahí tenemos una foto de la empresa, se traía el carbón en el carro, el carbón se depositaba, ahí se puede ver el lugar donde se depositaba, y sobre el fondo, a la derecha, se ve el tanque donde el gas producido era almacenado antes de su distribución. Posteriormente, se creó el primer sistema de alumbrado público en Buenos Aires, y se mantuvo activo el sistema de iluminación de gas hasta el año 1875, en que el ingeniero militar
Paul Yablokov inventó la vela de Yablokov. Como evento importante, 3 años después, durante la Exposición Universal de París, la vela de Yablokov se utilizó para iluminar la Avenida de la Ópera, una importante avenida, ahí se pueden ver las farolas, y también se iluminó un edificio muy importante, el Gran Magazine du Louvre, que era lo que es hoy un shopping. Bueno, también con posterioridad, en el año 1878, se iluminó el terraplén de la Victoria, ubicado cerca del puente de Westminster. Y en esa oportunidad convivieron tanto la iluminación a partir de gas de carbón como las velas de Yablokov. En 1878, en Londres se comenzó a iluminar las calles con velas de Yablokov, y en el 85 ya había en Estados Unidos 600 compañías eléctricas. Paralelamente, ya desde 1879, Tomás Alva Edison había inventado, había promocionado la lámpara eléctrica en 1879 y la había patentado en 1880. Es decir, que a partir de ese momento convivían en algunos lugares del mundo la iluminación con gas, en otros con velas de Yablokov, y se daba inicio a la utilización de las bombillas en la iluminación. Fue así que en 1886, por ejemplo, las calles de la ciudad de La Plata fueron iluminadas por primera vez, convirtiéndose esa ciudad en la primera ciudad de Sudamérica en disfrutar de ese servicio. Bueno, hasta aquí, ¿qué fue lo que sucedió con la utilización del gas para la iluminación? Con la llegada de la lámpara y de la electricidad, la importancia del gas fue decayendo, y el hombre se fue olvidando del aprovechamiento del gas para iluminación. Y fue recién cuando se produjo la Primera Guerra Mundial, en el año 1914, que por el bloqueo marítimo impuesto por Alemania, utilizando en su contienda bélica submarinos, buques corsarios y cruceros auxiliares, como el de la foto, que hundieron a 7.400 buques y que transportaban 11 millones de toneladas de materia prima. Como consecuencia de eso, en el mundo empezó a escasear el carbón, el petróleo y todos los combustibles. Por eso el hombre, ante la falta de combustible líquido, comenzó a buscar alternativas e inició la experimentación del reemplazo de gas natural para la impulsión de vehículos. Fue así que durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial comenzaron a aparecer los primeros vehículos impulsados con gas. Si bien el gas natural era mucho más barato, los inconvenientes que acarreaba también eran considerables. Al no poder comprimirse el fluido en aquella época, se necesitaba de un recipiente de almacenamiento extremadamente voluminoso, y se utilizaron entonces grandes bolsas que contenían el gas necesario para la travesía, que estaban situados justo sobre el portaequipaje. Acá tenemos uno de los primeros vehículos impulsados con gas natural. Como pueden ver, sobre el portaequipaje en el techo tiene una serie de bolsas unidas entre sí que se llenaban por completo antes del trayecto para deshincharse progresivamente durante el viaje. Sin embargo, los puentes, los túneles, los árboles y otros obstáculos podían dañar las bolsas. Además, los vehículos no podían superar una velocidad de entre 40 y 50 km por hora por las fuerzas que actuaban por la resistencia aerodinámica. Pero por suerte, con el transcurso del tiempo y gracias a los estudios y avances tecnológicos, todos estos inconvenientes se fueron superando. Y luego de la Segunda Guerra Mundial se comenzaron a fabricar en Europa, más precisamente en Italia, los primeros usados con un aspecto bastante similar al actual. Uno de ellos fue un modelo que fue muy conocido, y un personaje, un artista cómico argentino, Juan Carlos Calabró, en un personaje que lo inmortalizaba, y es el famoso Topolino 105, que fue impulsado con GNC.
A partir de este momento, el GNC fue tomando en el mundo un desarrollo muy significativo. Por ejemplo, en el año 1983, en Italia, había 250.000 vehículos convertidos, y en Estados Unidos, Canadá y Holanda había unos 125.000, mientras que en Nueva Zelanda unos 150.000 más. Es decir, que el GNC en el mundo estaba avanzando a paso firme. Pero mientras eso sucedía en el mundo, veamos cuáles fueron los hitos que se produjeron en nuestro país que dieron al GNC. El 13 de diciembre de 1907 se perforó a unos 3 kilómetros de la ciudad de Comodoro Rivadavia el primer pozo descubridor de petróleo y de gas. Tenemos la cronología, todos los acontecimientos son muchos. Con el estallido de la Guerra Mundial, el carbón comenzó a escasear en el país, y entonces la compañía que entonces funcionaba, que era la Primitiva de Gas, comenzó a utilizar las cañerías que se usaban para iluminación para abastecer a los hogares. Se comenzaron a dar los primeros cursos de cocina, y el gas natural comenzó, digamos, primero el gas de hulla comenzó a llegar a los hogares, y luego de la creación de gas del Estado, y con la construcción del gasoducto Comodoro Rivadavia, Buenos Aires, en 1949, el gas natural comenzó a llegar a los hogares. En el 51, Gas del Estado ya contaba con 700.000 clientes, en 1960 con 1.300.000, de los cuales 530.000 eran abastecidos por Supergas, o sea, gas natural, gas licuado de petróleo. En el 60 se puso de operación el gasoducto norte, en el 65 el gasoducto Pico Truncado Buenos Aires, en 1970 se inauguró el gasoducto Neva 1, en el 78 el gasoducto Transmagallánico, en el 81 se inauguró el gasoducto T, en 1988 se inauguró el segundo gasoducto Loma La Data, Bahía Blanca, Buenos Aires. Todos ellos construidos para transportar el gas desde el punto de su producción hasta el punto de su consumo. Si analizamos luego cuáles fueron los acontecimientos más que dieron origen al C en la Argentina, podríamos citar que en 1977 se descubrió el yacimiento Loma La Lata, en el 80 se puso en producción el primer pozo, y en 1983 cuenta la leyenda que en una visita que hizo el doctor Raúl Alfonsín, en aquel momento nuestro presidente, a la provincia de La Rioja, cuyo gobernador era Carlos Saúl Menem, para mantener una reunión sobre un tema con Chile. A la salida de la reunión, el Fausto Maranca, que es considerado un poco el padre del GNC en el país, posición del presidente, un auto, un Ford Fairlane, Alfonsín circuló por las calles de La Rioja en acompañado por el doctor Menem. Dicen que a partir de ese momento el doctor Alfonsín se impresionó y se entusiasmó y dio instrucciones a la Secretaría de Energía para que junto con la Asociación de Gas del Estado comenzaran a impulsar el proyecto de el reemplazo de los combustibles líquidos por gas natural. Fue así que el 21 de diciembre de 84 se inauguraron las primeras dos bocas de expendio, una ubicada en Avenida Córdoba Madero, perteneciente a Gas del Estado, y la otra en Amancio Alcorta y Luna, de YPF. Estas dos bocas de expendio tuvieron que abastecer a los primeros 300 y 100 vehículos de gas que estaban en ese momento convertidos con GNC. Y finalmente, el 1 de abril se inauguró la tercera boca de expendio, y ello marcó la finalización de la etapa de ayuda oficial. A partir de ese momento, todas las inversiones que dieron al del GNC fueron hechas única y exclusivamente por el sector privado. Como dato anecdótico, en 2007 la Argentina se ubicó primera en el ranking mundial de países de acuerdo con la cantidad de vehículos impulsados con GNC. Bueno, estas son las fotos de los agentes de gas del Estado que trabajaron en el proyecto original. De izquierda a derecha, los ingenieros Farielo, Muratori y Ochoa, y los señores Montaño y Pierri, que fueron los integrantes del grupo de trabajo. Acá tenemos la foto del primer vehículo, es una Ford, y los cilindros, y acá se ve, digamos, el perfil del vehículo. Bueno, para hablar del GNC
y hablar de sus ventajas, ahora ya en los conceptos prácticos, primero debemos hablar de que en este momento preocupan al mundo. Las acciones contaminantes, las detalladas en la filmina, son el monóxido de carbono, que es un gas que en altas concentraciones puede producir asfixia, el material particulado, las pequeñas que cuando ingresan en los pulmones pueden causar un daño irreversible. Por eso, a nivel mundial, el tema del material particulado es el foco clave de normas internacionales de emisiones. Otro contaminante son los óxidos de nitrógeno, que son uno de los componentes del smog. En mucha cantidad de óxido de nitrógeno que se libera es lo que determina la calidad del aire. Por ello también uno de los principales focos de preocupación en las recientes normas internacionales de emisiones. El óxido de azufre también es contaminante. El dióxido de azufre es un gas irritante y a los pulmones. Los puros también reaccionan y forman smog y neblina. Y también se controlan las emisiones de gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el vapor de agua, el azufre. Y hay que entender que a nivel mundial, un 40% del petróleo se utiliza en el transporte. De las emisiones de gases de efecto invernadero corresponden a él. Y es por eso que en Europa se convirtió en un verdadero problema prioritario que en este momento están abordando con mucha seriedad. Las ventajas de utilizar el GNC son el menor precio. Como todos sabemos, es mucho más económico que el gasoil y la nafta y disfruta además de un precio mucho más estable. Con GNC en la ciudad de Buenos Aires se puede alcanzar un ahorro de entre 6 y 7 pesos con 50 por kilómetro. Es decir, que un auto que recorre 1.500 kilómetros por mes puede economizar 110.000 y 150.000 pesos por año. Mayor rendimiento. Un metro cúbico de GNC rinde 13% más que un litro de nafta. Menor nivel de emisiones. Uno de los puntos fuertes del gas natural es que al ser básicamente metano, reduce las emisiones de material en el 6%, dióxidos de nitrógeno hasta un 85%, dióxido de azufre hasta un 99%, y de dióxido de carbono expulsa un 20% menos. Otro aspecto muy importante a considerar es el menor nivel de ruido. La eficiencia de un motor a GNC es mayor que el de nafta al poder trabajar a mayor compresión. Además, el índice de octano es muy superior al de los combustibles líquidos, por lo que el motor del auto tiene un nivel de detonación muy inferior y también el nivel de ruido y de vibraciones del motor. La limpieza del motor también es muy importante. Un vehículo propulsado con GNC sufre un deterioro muy inferior a otro que utiliza nafta o gasoil. El gas natural deja una cantidad notable de residuos. Basta con mirar la varilla del aceite para ver esa diferencia. Otro aspecto que es muy importante y es una ventaja en la utilización del GNC es la infraestructura de la que dispone en este momento el país. La cantidad de bocas de expendio que vamos a ver más adelante y la cantidad de talleres de instalación y revisión de equipos. Y además el país cuenta con unas elevadísimas reservas de gas que vamos a abordar más adelante. Estas enormes reservas de gas con que cuenta el país posicionan al GNC como una excelente alternativa de utilización racional como combustible para el transporte. Y además, como el país realiza enormes erogaciones para importar combustibles líquidos, su reemplazo en parte por GNC contribuiría a disminuir el déficit de la balanza comercial que durante muchos años se ha experimentado en la Argentina. El único inconveniente que presentaban los vehículos propulsados por GNC era una disminución disponible en el baúl. Y hoy en los países europeos ya ha sido superado. Ahí vemos la foto de el baúl de un auto europeo y vemos que prácticamente los cilindros no ocupan un lugar significativo. Y en muchos casos los cilindros se ubican por debajo de la carrocería
y tampoco generan una disminución. El último mapa, pero igual puede verse la distribución de las estaciones de GNC a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, el desarrollo por el GNC en nuestro país. Las cifras más destacadas. En este momento, Fernando, discúlpame, estamos... país Fernando, ¿me escuchás? tenemos 700.000 Fernando, vehículos forman sí, Daniel. Sí, Daniel. Sí, Daniel. Pedro, ¿vos me escuchás? Estamos experimentando algún problema técnico con tu conexión, Fernando. A ver, intentemos nuevamente retomar. A ver, decinos algo, por favor, Fernando, para verificar que el sonido... ¿Vos me escuchás? Yo te escucho. ¿Me escuchás, Daniel? Sí, perfectamente. Bueno, ok. Pantalla nuevamente. Intentemos retomar, por favor. Perfecto. ¿Se ve bien, Daniel? Sí, se ve perfecto y se te escucha bien Bueno, ahora. perdón por la interrupción, pero bueno, son causas totalmente ajenas a nosotros. Habíamos hablado cuál es el desarrollo que alcanzó el GNC en nuestro país. Dijimos que en este momento en la Argentina hay 2.022 estaciones de carga de GNC, 1.700.000 vehículos forman su parque automotor, 400 talleres de instalación de equipos de conversión y 5.000 millones de dólares representan el monto de las inversiones realizadas por el sector privado para posibilitar el desarrollo de la industria GNC, siendo todas las empresas que lo componen pymes de capital absolutamente nacional. 50.000 y 7 millones de personas beneficiadas con la utilización del produce el equipamiento de compresión, los sistemas de conversión, el equipamiento electrónico de almacenamiento, y también en el país se han desarrollado entidades de certificación, laboratorios de ensayos y otros proveedores de los componentes necesarios. Y no hay que olvidar que la Argentina supo exportar equipamiento y tecnología de punta para el GNC por más de 40 años. Acá lo que podemos ver es que existen dos combustibles a partir del gas natural que están conviviendo en el mundo. Uno es el GNC o gas natural y otro es el GNL de reciente aparición. La diferencia entre los dos es el almacenamiento. Almacena a alta presión a 200 barios, debe ser almacenado a una temperatura de menos 161 grados centígrados y ocupa 100 veces menor que en estado gaseoso. El nivel de autonomía en el caso de los vehículos con GNC está un poco más limitada. Los camiones están en los 400 y puede llegar a 500 kilómetros, mientras que en el caso del GNL, la autonomía es mayor, puede llegar a los 1000 kilómetros, pero hay que tener en cuenta que el gas debe estar siempre refrigerado a menos 161 grados centígrados. Es decir, que cualquier inconveniente que haya con la refrigeración, como a medida que baja la temperatura, el líquido se va a convertir en gas y se va a expandir, los cilindros que lo contienen soportan una presión máxima de 16 bares, por lo cual hay que ventearlo a la atmósfera. Es decir, que ante cualquier problema, el gas debe ser venteado a la atmósfera. O sea que ese es un problema bastante grave que hay que ver en el futuro cómo se va a poder mitigar. Por eso el GNC se usa para vehículos ligeros, micros, y ahora va a comenzar a utilizarse también en tránsito pesado. Bueno,
Veamos el GNC en el mundo, las estadísticas mundiales. Al 31 de diciembre del año 2019, en el mundo había 28 millones de vehículos convertidos. Prácticamente 20 millones estaban en China, Irán e India. Este dato es del 31 de diciembre del 19, pero el crecimiento de las conversiones a nivel mundial está en el orden del 5% anual. Es decir, que podemos pensar que hacia fines del año pasado, o principios de este año, ya se han superado los 30 millones de vehículos convertidos a gas en el mundo. Y ahora también quería hablar de las reservas de petróleo y de gas no convencionales. Fíjense, los volúmenes con que cuenta la Argentina son impresionantes. La Argentina tiene 27 millones de barriles de reservas de petróleo no convencional y 802 billones de pies cúbicos, o sea, TCF, de gas natural no convencional, lo que convierte nuestras reservas a nivel mundial en el cuarto lugar en cuanto a petróleo no convencional y en el segundo lugar en cuanto a gas natural. Veamos, este es el nuevo mapa de la energía, la fuente es el Departamento de Energía de los Estados Unidos, y ahí podemos ver cómo las reservas de petróleo no convencional está primero Rusia, segundo Estados Unidos, tercero China y cuarto la Argentina. Y en el ranking de países con reserva de gas pizarra, shale gas, la Argentina se ubica en segundo lugar. Es decir, que nuestras reservas de gas son muy, muy importantes. Bueno, y finalmente voy a abordar un conjunto de filminas, todas basadas en datos oficiales, para que podamos ir sacando algunas conclusiones. La primera de ellas, como vemos, la producción de petróleo y gas, estos son datos de la Secretaría de Energía, entre enero y junio de 2019 y 20 y 21 han sufrido las variaciones que vemos en la pantalla. Fíjense, el petróleo, la producción de petróleo desde el año 2019 al 2021 ha caído. Y la producción de gas del 19 al 20 cayó y en el 21 se ha recuperado parcialmente. Vamos ahora a ver dos filminas que fueron elaboradas, los gráficos en su momento por el ingeniero Jorge Alberto Fendesio, que es ex secretario de Energía, que posiblemente esté en la audiencia. La producción de crudo, fíjense, que fue creciendo desde el año 1950 y en el año 1900 alcanzó el pico con 50 millones de metros cúbicos. A la fecha, la tendencia ha sido declinante. Sobre la derecha de la pantalla se ven los datos alcanzados en el 2019 y en el 2020, según el Instituto General Mosconi. Y en el caso del gas, fíjense que la producción de gas natural desde 1950 fue aumentando hasta alcanzar en el año 2004 su pico con 52.157 millones de metros cúbicos, luego declinó hasta alcanzar los 41.484 en el año 2014, y desde entonces se inició un nuevo sendero de crecimiento sostenido que en el año 2020 alcanzó los 45.130 millones de metros cúbicos por año. Esta es la balanza energética de los últimos casi 20 años. Fíjense, entre el 2003 y el 2010, la balanza comercial energética del país era positiva. En verde vemos las exportaciones, en rojo las importaciones, y en negro vemos los saldos de la balanza comercial. Entonces, entre 2003 y 2010, los saldos fueron positivos, y a partir de ese momento, los saldos han sido negativos prácticamente hasta el 2019. Y para el 2021, las estimaciones arrojan que la balanza comercial energética sería deficitaria en posiblemente 3.000 millones de dólares. Bueno, son datos oficiales elaborados por el IAPG, donde se refiere a la producción de petróleo total, que como vemos, en el primer trimestre del 21 respecto del 20 cayó, la de no convencional que creció, la de gas natural decayó, y la de la producción de gas natural no convencional también decayó. Este gráfico muestra algo muy parecido, es de la fuente el Energas, y vemos cómo la producción de gas durante el primer trimestre del año 2021 ha decaído
frente a los años anteriores, y los valores más bajos los alcanzamos en el año 2013 y 2014, pero bueno, tenemos todavía, este año no ha terminado, y las últimas noticias son que ha aumentado mucho tanto la producción de petróleo como la de gas, así que es posible que durante fin de año o el año próximo esta tendencia se pueda revertir. Vamos ahora a ver algunos gráficos que fueron también elaborados y están en la página del ENARGAS, y vamos a analizar un poquito los diferentes sectores del sector de la cadena del gas natural. Por un lado, si vemos la expansión anual de las cañerías, podemos ver dos periodos claramente establecidos. El primer periodo, desde 1994 hasta el 2002, donde la expansión anual de cañerías de distribución fue bastante importante. Creo que alcanzó en promedio un 5% anual. Y después un segundo periodo, del año 2003 en adelante, donde la expansión anual de las cañerías alcanzó un valor promedio que no llega al 2%. Después, otro dato importante, para una empresa transportista, el capital más importante que posee son los ductos, los kilómetros acumulados de gasoducto. Veamos acá cómo fue variando, por ejemplo, para el caso de TGS, cómo fue variando en el tiempo, y aquí también vemos dos periodos. Un primer periodo de un crecimiento medianamente sostenido, y un segundo periodo de prácticamente estancamiento. Lo mismo podemos ver en el caso de la transportadora de gas del norte. Tenemos un primer periodo de crecimiento y un segundo periodo de estancamiento del crecimiento de la cantidad de kilómetros acumulados de sus gasoductos. Otro índice es la expansión de la potencia instalada. Si vemos la potencia instalada, cómo fue variando a lo largo del tiempo, vemos un primer periodo de crecimiento y un segundo periodo de estancamiento. Si vemos ahora el consumo de gas del total de usuarios del país, vemos que el consumo fue creciendo en forma sostenida hasta el año 2018, y en estos últimos 2 años hubo una pequeña disminución. En el caso del consumo de las centrales eléctricas, hacia fines de la década del 90, se produjeron inversiones muy importantes en ciclos combinados que motivaron que el consumo de gas para la generación eléctrica fuera incrementándose, aumentando en forma sostenida prácticamente hasta el año 1998. Si consideramos ahora el consumo industrial, vemos que también sucede algo parecido. Vemos un primer periodo de crecimiento sostenido hasta llegar más o menos hasta el año 2005, y después un periodo de decrecimiento desde el año 2006 hasta nuestros días. Tomemos ahora, y ya pasando a analizar el caso particular del GNC. Fíjense, sobre la izquierda vemos los volúmenes totales de gas comercializados en el país, desde el año 1993 hasta el año 2020. El pico en cuanto al consumo total de gas se alcanzó en el país con 45 millones, esto está en miles de metros cúbicos, en el año 2015. Y el pico de consumo de gas para GNC se alcanzó en el país en el año 2005 con 3.166 miles de metros cúbicos. En ese momento, fíjense, la participación del GNC era del 9,1% respecto del total de gas distribuido. Y en el año 2018, cuando alcanzamos el pico de distribución de gas en el país, ese guarismo alcanzó el valor de 5,3%, y en este momento se encuentra en el 4,6%. Veamos la expansión del parque automotor propulsado a GNC. Entre el año 1998 y 2019 también se pueden determinar dos periodos claros. Un primer periodo con una expansión del parque automotor muy importante, y un segundo periodo prácticamente que podríamos decir de estancamiento. Fíjense, el 0 está acá. Durante estos años el parque no solo que no crecía, sino decrecía, y bueno, en el total ven que el crecimiento
fue desde el año 98 prácticamente hasta el 2005 explosivo, y a partir de allí hasta ahora el crecimiento fue en 15 años del orden de un poco más del 1% anual. Fíjense este incremento cómo se fue dando a nivel país y a nivel de la Ciudad de Buenos Aires. A nivel país, la cantidad de vehículos habilitados fue variando de acuerdo a esta columna, para alcanzar el pico en el año 2015 con 1.790.000 vehículos convertidos. Y en la Ciudad de Buenos Aires el pico se alcanzó en el año 2005 con 131.719, y lo que llama la atención es la caída en la conversión de vehículos, que a junio de este año alcanzó la cifra de 49.370 vehículos funcionando con GNC. Veamos la extensión de la expansión de las estaciones de carga de GNC. Fíjense las estaciones de carga de GNC cómo fueron creciendo en número desde el año 1993 hasta, de manera sostenida, prácticamente hasta el año 2007, y cómo a partir de allí la cantidad de estaciones instaladas, el número fue decreciendo. Si vemos ahora la relación entre vehículos habilitados y estaciones de carga de GNC, sucede algo similar. Fíjese, estos son la cantidad de vehículos convertidos en cada momento. Y estos son los vehículos por estación de carga. Fíjense, en este año, en el año 2004, había 1.135 vehículos convertidos por estación, y en el año 2020 el número llega solo a los 818. Es decir, que cayó prácticamente un 40% la cantidad de vehículos que se abastecen promedio en una estación de GNC. En cuanto a los volúmenes promedio entregados por cada boca de expendio de GNC, sucede algo parecido. Como ya dijimos, el máximo volumen de gas distribuido para GNC se alcanzó en el año 2005 con 3.166 en miles de metros cúbicos, y fue cayendo hasta llegar al año 2020 con 1.841 miles de metros cúbicos. Y en el caso del gas comercializado por estación, fíjese, en el año 2004 era de 2.483.000, y en el año 2020 de 908.000. Estos números, ¿qué significan? Que en el año 2004, una estación de GNC comercializaba prácticamente 200.000 metros cúbicos mensuales, y en el 2020 comercializó solo 75.000 metros cúbicos. Bueno, veamos otro dato interesante, la relación de precios del GNC con la nafta super. Si hacemos un cociente entre el precio del GNC y el precio de la nafta super, fíjense, cuando ese cociente está en valores bajos, entre 0,43 y 0,41, la cantidad de conversiones aumenta. Y cuando se produce el efecto contrario, o sea, cuando la cantidad, ese porcentaje aumenta, la cantidad de conversiones disminuye. Esto lo podemos ver en un índice que se llama índice Z, que considera el precio del gas natural comprimido dividido el precio de la nafta super multiplicado por 100, y vemos que cuando esos valores fueron bajos, por ejemplo, para junio del 2012, ese valor fue del 27,38, la cantidad de conversiones de ese año en la Ciudad de Buenos Aires fueron muy altas. Mientras que en aquellos años donde este número fue muy elevado, la cantidad de conversiones disminuyó muy considerablemente. Bueno, la relación entre los vehículos habilitados y estaciones de GNC en la provincia de Buenos Aires reflejan los datos de manera muy similar a lo que es el país. Por eso fíjense, en la primera etapa, la cantidad de vehículos, cómo fue aumentando hasta llegar al año prácticamente 2015, y después ha llegado a una meseta y se mantiene. Y la cantidad de vehículos por estación era en el año 2004 de 1.173 vehículos abastecidos por estación, para llegar a los 878 en el año 2020. Y
Algo similar sucede con el gas entregado. Acá vemos el total de gas entregado a las bocas de expendio ubicadas en la provincia de Buenos Aires y el gas entregado por estación de GNC. También en el año 2004, el gas entregado a una boca de expendio de GNC fue de 2.537.000 metros cúbicos en el año, es decir, un poquito más, unos 210.000 metros cúbicos por mes, y en el año 2020 ese número alcanzó los 932.000 metros cúbicos, es decir, unos 75.000 metros cúbicos por estación, lo que demuestra el claro deterioro de la ecuación económica de las estaciones de GNC. Bueno, vamos a ver las reflexiones finales, estas observaciones que son ideas que voy a exponer a continuación, no necesariamente representan el pensamiento de la Cámara, sino que corresponden a opiniones propias. Yo creo que quienes cuenten con la convicción y el compromiso necesario deberían actuar como verdaderos agentes de cambio, promoviendo en su entorno la idea que solo la energía es el motor que puede sostener el crecimiento de nuestra civilización, adoptando una postura activa de la divulgación del rol de la energía y de la importancia del uso racional de la energía. Y frente al análisis de los datos duros que hemos expuesto, impulsando la generación de los cambios necesarios para que se revierta la tendencia actual, en algunos casos declinante y en otros de estancamiento, que se evidencia tanto en el sector energético como en el sector productivo nacional en su conjunto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando, por la exposición. Les propongo, a ver, Pedro, ahí estás. Muy bien. Les recordamos a la audiencia que esta exposición, toda la exposición fue grabada, está siendo grabada y va a ser subida al canal de YouTube de MEXA. Todos los participantes van a recibir el link para llegar hasta el video y poder repasar algunos conceptos. También me atrevo a recordar que, ya lo dijo Fernando en su exposición, los últimos cuadros son cuadros oficiales del Enargas, en este trabajo que viene llevando el ente, que han dado en llamar Estado del Gas, haciendo un juego de palabras con gas del Estado, Estado del Gas. Así que esto está en disposición también en la web del ente regulador del gas. A ver, tenemos la posibilidad de aprovechar a Pedro y a Fernando para algunas preguntas. Les pido por favor que las ingresen en el chat o en el área de Q&A. Por ahora no ha ingresado ninguna, parece que has estado muy claro, Fernando. Ahí, Daniel, quería hacer un cierre sobre la exposición de Fernando. Dale, Pedro, muy bien. Digamos un poco, a veces los números son bastante abrumantes, más allá de tantos detalles que seguramente cualquiera después puede releerlos con tranquilidad, porque son muchos números todos juntos. Y el cierre que, digamos, yo quiero darle a este tema es un poco la situación que se está viviendo en este momento en el área del GNC en la Argentina, que es una situación bastante compleja. No somos los únicos, obviamente. Esta última etapa pandemia ha significado un deterioro en todas las cadenas productivas y de comercialización de distintos rubros. Nosotros no estamos ajenos a ello. De hecho, en este momento el nivel de venta en promedio en el país de las estaciones de GNC está entre el 70 y 80% de lo que era antes de la pandemia. Bueno, los motivos ya los sabemos todos, no hace falta aclararlo demasiado. El tema del no crecimiento que hemos tenido durante todo este periodo, durante toda la existencia del GNC, siempre ha estado
muy relacionado con falta de publicidad, con falta de apoyo estatal, como se produce en países europeos, donde se hacen promociones por un tema fundamentalmente, no porque sean productores, porque hay muchos países que promueven el uso del GNC, como España, Italia, Alemania, y no son productores de gas. Es decir, lo hacen básicamente por un tema de la contaminación, porque consideran que en este momento, más allá de los vehículos híbridos y todo lo nuevo que viene de los vehículos eléctricos, en este momento el GNC es la alternativa para disminuir la contaminación. En la Argentina, lamentablemente, nunca se le ha puesto, ningún gobierno le ha puesto las fichas como para promocionarlo, como para dar incentivos a los que coloquen equipos en los coches, como en España, que hay disminuciones de impuestos, hasta pago de autopistas más económicos, o sea, una serie de datos que acá nunca se hizo. Y yo creo que ese es uno de los puntos claves por los cuales el crecimiento se ha transformado en estancamiento, porque las conversiones de vehículos mensualmente después se transforman, reemplazan vehículos que salen de circulación, o sea que por eso que casi el parque no crece. Y además, creo que el otro punto clave, que sí está pasando y me da mucha envidia, por ejemplo, en lugares como España, donde uno ve los vehículos que salen de fábrica y las marcas que producen vehículos que salen de fábrica con GNC, instalados directamente para GNC, y creo que eso nos falta a nosotros. Y eso es algo que el usuario es el que tiene que comprar un vehículo, tomar la decisión, modificar el coche, más allá de que la tecnología está muy buena y los coches andan muy bien, realmente esa falta de poder comprar el auto directamente, ya todo equipado con el equipo, con la garantía de fábrica, eso nos ha faltado durante todos los años desde que yo estoy en esto, y hubo algún periodo de tiempo donde algunos vehículos de Fiat o el Renault, el Clio, fueron producidos con equipos colocados directamente de fábrica, pero digamos, y fue eso, digamos, y hoy está un poco el tema de Toyota con el Etios, que hay un modelo que también tiene la opción de colocar el equipo y tener la garantía, pero yo creo que eso nos falta. Y nos falta el tema de que las instituciones, el gobierno de turno, digamos, le interese realmente descontaminar y favorecer el uso del GNC, que tenemos la estructura, tenemos las estaciones de servicio por todo el país, y nos falta simplemente que exista la cantidad de vehículos necesaria para que inclusive esas estaciones de servicio, como nos pasa en la zona del Gran Buenos Aires y Capital Federal, que está sobredimensionada la oferta, están teniendo muchísimos problemas para mantener sus estructuras, porque hay demasiada oferta y el parque no crece. Así que bueno, es un presente difícil y un futuro que, a pesar de que siempre tenemos expectativas, digamos, de alguna manera no es un futuro demasiado alentador si realmente las cosas no cambian. Pedro, te hago una pregunta, están llegando algunas preguntas y una de ellas tiene que ver con el GNC en vehículos pesados. En el flyer de este webinar incluso pusimos una foto de un transporte público de pasajeros, un colectivo básicamente, y sabemos que hay fábricas que hoy producen camiones, quizás no de gran porte, pero que los producen y salen de fábrica como GNC, con GNC. ¿Cómo ves ese mercado? Bueno, ese mercado potencialmente ahora pareciera que empieza a estar fomentado,
De hecho, ya se han hecho muchas reuniones con el ente regulador por el tema del desarrollo de lo que llaman el corredor verde, que sería estaciones de servicio con pequeñas modificaciones algunas o con modificaciones importantes otras para poder abastecer vehículos de gran porte, porque obviamente los camiones necesitan más espacio y necesitan surtidores de carga más rápida porque la cantidad de gas es mayor y sería mejor que carguen más rápido. Todo eso está en proceso. Eso es algo positivo. Ya hay muchos vehículos, digamos, prototipos y vehículos que ya están funcionando en nuestro país. Por ahora es muy poco. Digamos, en este momento, si alguien tuviera que hacer una inversión de una estación de ruta, sobre todo, para vehículos de gran porte, sería una inversión bastante importante y con un tiempo de amortización bastante lejano, porque el crecimiento va a tardar. Pero es bueno, positivo, que se esté pensando en esto, sobre todo para vehículos que realmente tienen un proceso sobre todo estamos hablando de vehículos de gasoil, que cualquiera de nosotros que cuando anda por la calle y anda atrás de un camión gasolero, ya directamente no hace falta ni olerlo, o sea, con el humo que sale de la combustión, ¿no? Así que esa es una forma que podemos tener de aprovechar los excedentes de gas que espero que aparezcan, ¿no? en el corto plazo, dado las reservas que tenemos, y poder utilizarlo, y no necesitar tener que importar gasoil y tener que importar otros combustibles líquidos, ¿no? Aquí uno de los asistentes menciona o pregunta si se pueden enumerar algunas de las complejidades que tiene la adaptación de las actuales estaciones para recibir vehículos pesados. A GNC, obviamente. Mirá, básicamente según el tipo de estación de servicio, en general la estación de ruta es una estación que no así en Capital, por ejemplo, o en otros lugares que son más limitadas, pero en las estaciones de ruta en general son más grandes porque tienen los espacios, los predios, ya de por sí se utiliza más espacio porque es más fácil de conseguirlo, está disponible. Y para eso hay estaciones que tendrían que hacer algunas modificaciones, como ser traslados de surtidores, si es necesario, porque no dan los espacios entre surtidores, los camiones necesitan más espacio entre surtidores, y además hay sistemas de lo que se llama carga rápida, es decir, que la carga, esa es una modificación menor, por supuesto, pero son implementaciones que necesitaría la estación de servicio para que el camión cargue más rápido. O sea, son implementaciones de carga rápida que se pueden modificar. Eso no es tan grave como ser el tema espacio y los accesos a la estación de servicio. Correcto. Esos serían los dos puntos más. Bien. Aquí hay una pregunta, en realidad primero una afirmación que dice que ya hay concesionarias, creo que vos lo mencionaste, Pedro, hay concesionarias que sacan autos ya de fábrica, homologados con GNC. Menciona, bueno, es una marca, pero no importa, es Fiat Cronos, por ejemplo. Y la pregunta sería, ¿cómo fomentar que otras fábricas, otras marcas lo hagan también? ¿Qué debería hacerse para fomentarlo? Mira, nosotros durante años hemos estado, obviamente, buscando apoyar esto y pidiéndole a las terminales automotrices que por alguna razón no les ha interesado el tema de producir autos que salgan directamente de fábrica con GNC, y
La verdad que no sé qué es lo que falta. Por ejemplo, yo te voy a dar el dato de España. España tiene una cantidad de millones de euros que dispone el gobierno español para fomentar esto, y eso va directamente a la producción, a la fábrica automotriz. Es decir, la fábrica automotriz, por producir vehículos directamente de fábrica con GNC, tiene beneficios económicos. Entonces, vos encontrás en España, por decir de alguna manera, que SEAT, Lancia, Audi, no sé, la cantidad de vehículos que tienen, pero impresionantes, vehículos directamente de fábrica con GNC, porque además les conviene. Además de que funcione el sistema, además les conviene porque lo promueve el Estado. Yo no sé si eso es lo que falta acá. No sé si realmente un gobierno debería, digamos, promocionar y favorecer a una terminal automotriz para que produzca los vehículos directamente. Pero lo que igual nosotros estamos siempre en un intermedio, porque si uno mira, y eso lo puede ver cualquiera que entre en internet hoy en día, pone vehículos a GNC en España y se le van a caer las medias, y además esos vehículos, como dijo Fernando en algún momento, que lo mostró en la filmina, son vehículos que ya vienen preparados, no ocupan espacio, ya vienen listos, tienen los tanques puestos en forma lateral, tienen tanques de nafta pequeños, porque además el vehículo está preparado para usar a gas, y la nafta es un complemento. Ustedes pregúntenle a cualquier taxista que tiene coche a GNC, cuánto usa de nafta y cuánto usa de GNC, y el tipo usa, no sé, un cuarto de tanque de nafta por más que tenga 50 litros de capacidad. ¿Por qué? Porque no la usa, porque no le conviene. Lo usa solamente eventual. Entonces, estos coches en Europa ya están viniendo con tanques pequeños, tanques de 15 litros para nafta, y el resto para GNC, con una autonomía de 500 kilómetros. O sea, eso no lo tenemos, y eso estamos muy lejos. Lo que nosotros tenemos en este momento es la posibilidad de que una terminal automotriz tome un auto, tal cual como el auto sale de fábrica, y le instale un equipo. Le instale un tanque y le instale un equipo de quinta generación de inyección de gas. Volviendo a la estación, a las adaptaciones que se necesitarían para vehículos pesados, aquí hay una pregunta donde se afirma también que en otras partes del mundo se permite la carga de GNC en la misma isla que la carga de gasoil. No sé si eso, aparentemente no conozco lo suficiente del tema, pero aquí no estaría permitido, ¿es así? No. En la Argentina la legislación no permite, de hecho tiene una distancia mínima, las estaciones duales tienen que tener una distancia, yo en este momento no la recuerdo, no sé si Fernando la tiene, pero hay una distancia entre los surtidores de líquidos y la parte de gas mínima, y no pueden estar juntos, no. Pedro, lo No único está que quisiera aclarar es que al día de hoy todavía no existe una reglamentación que fije estos parámetros. O sea que tenemos que esperar que desde el ENARGAS se emita una norma que fije justamente todos esos parámetros. Sabemos que están trabajando y esperamos que este documento próximamente sea puesto a consideración pública para que todos los agentes del sector puedan dar su opinión. Sí, efectivamente, creo que el ENARGAS está trabajando, de hecho hay una mesa del GNC, ¿es así? Sí, exacto. Sí. Ok, también, bueno, tenemos el placer de tener a Diego Goldin en la audiencia, que conoce bastante del tema, y obviamente nos dice que para que las unidades salgan directamente de fábrica para GNC es necesario adaptar todavía las normas del ENARGAS, como se hizo con los pesados.
¿sí? Tanto la NAC 451 como la 452. Bueno, es un dato que nos aporta Diego, supongo que es compartido por ustedes, no sé, lo podrán confirmar. Sí, por supuesto. Sí, sí. Bien, una última pregunta. Hemos tenido un webinar incluso sobre la utilización del GNL en los vehículos pesados, ¿sí? ¿Cómo ven allí el share de mercado si esto empieza a hacerse una realidad más fuerte? De hecho, las empresas que fabrican vehículos pesados que ya fueron mencionados acá, como Iveco, Scania, fabrican GNC y fabrican también para GNL. ¿Cómo ven esa dualidad, esa competencia, por llamarlo así? Bueno, el tema del GNL, que inclusive cuando nació el GNC en la Argentina, nosotros copiamos la tecnología italiana, y en Italia, por un tema de abastecimiento, ellos tenían los dos, digamos, las dos alternativas. Tenían el GNC, del cual nosotros copiamos la tecnología, y tenían el GNL. Los dos convivían, sobre todo por una cuestión zonal, y porque, bueno, el GNC, el gas, llega por cañerías y tiene una logística mucho más fácil y segura, y el GNL funciona como los combustibles líquidos, o sea, hay que transportarlo, y además generó algunos problemas de seguridad. Es un poco más complejo y más inseguro que el GNC. Además es más caro. Además estamos hablando de valores más altos que lo que es la producción y el costo del gas. Es una alternativa, obviamente. De hecho, se ha promocionado y tratado de implementar en provincias hoy, todavía en la Argentina, que no tienen gas natural. O sea, nosotros en el norte tenemos provincias que no tienen gas natural, o sea que la única alternativa sería el gas licuado de petróleo, ¿no? Pero digamos, yo no lo veo como algo demasiado competitivo, porque primero por lo que dije, por una cuestión de costo, y segundo, porque el GNC, o el gas natural, como va a los hogares, tiene un sistema de logística que es, digamos, a ver, no hay con qué darle. Es decir, yo no puedo comparar una estación de servicio que el suministro le llegue por un gasoducto y que uno, bueno, haya que comprimirlo y hacer todo el proceso industrial que tiene que hacer una estación de GNC, con otro producto que hay que enterrarlo en tanques y transportarlo en camiones pesados que tienen que llevar el combustible y cargarlo en los tanques. O sea, toda esa operatoria, esa logística entre una cosa y otra es impresionante. La diferencia no se puede comparar. Es decir, es como tener el agua, no sé, de una casa que uno abre una canilla y sale el agua, y una persona que tiene que caminar e ir a buscar un balde porque no tiene agua en la casa. Es más o menos la misma distancia. Pero bueno, eso es una visión personal mía, además, ¿no? Por supuesto. Ok. Bueno, no hay más preguntas, con lo cual solo me resta expresar un profundo agradecimiento a Pedro como vicepresidente de la Cámara de Expendedores de GNC y a Fernando Romain como su director ejecutivo por haber aceptado la invitación, haberla llevado adelante en este webinar y por supuesto también agradecer a todos los que nos siguen webinar a webinar, a los que se incorporaron en este en particular y que los invitamos a los próximos que van a ir siendo anunciados en breve. Así que reitero, muchísimas gracias a ambos panelistas y a los asistentes. No, Gracias. Gracias por la invitación, ha sido un placer. Gracias, Daniel. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, cuídense. Es la
es la palabra del momento, y muchas gracias. Hasta la próxima. No, por favor. Gracias, Daniel. Hasta la próxima.